Muy bien, colegas, estamos en la segunda parte de la clase. Lo que vamos a ver ahora es el tema de optimización a través de elasticidades. Entonces, optimizar precios basándose en la elasticidad de la demanda es un enfoque estratégico para ajustar los precios de un producto de manera que se maximice su rentabilidad. Perfecto. Recuerden que los objetivos de los precios, dentro de los objetivos puede ser rentabilidad, puede ser cobertura de mercado. En este caso lo estamos enfocando de la rentabilidad. Pero también nos dice que la optimización de precios basada en la necesidad de la demanda implica ajustar los precios de los productos y servicios de acuerdo con la sensibilidad de la demanda a esos precios. O sea, en otras palabras, ¿qué buscamos? Maximizar la rentabilidad, maximizar la rentabilidad. Para maximizar la rentabilidad la vamos a explicar en función del precio, en función del precio. Y a su vez el precio va a estar en función a la elasticidad de la demanda, ¿sí? Y a su vez la elasticidad de la demanda está en función de varios factores, como por ejemplo los sustitutos, el tiempo, ¿sí? La proporción del ingreso que se gasta en el bien, y claro que sí pueden haber otros factores. Entonces, hay una metodología analítica para optimizar precios basado en la elasticidad. Paso para optimizar precios basado en la elasticidad precio de la demanda. Paso uno, mire qué me dice, que recopilación de datos. Es decir, la empresa en cuestión tiene que formularse su ecuación de demanda, ¿no? Es decir, tener precios históricos de ventas y precios, y en función a la cantidad y a los precios históricos, esto proporcionará información sobre cómo los cambios de los precios han afectado a la demanda. Primer elemento, datos históricos de la empresa. Segundo componente, me dice, estime la elasticidad de la demanda a través de un análisis estadístico. Utilizando métodos estadísticos para estimar la elasticidad de la demanda, puedes, dice, emplear regresiones. Podríamos hacer una regresión lineal, es decir, estudiar la cantidad demandada en función del precio y con base a la data histórica de la empresa, elaborar una ecuación de regresión lineal, ¿sí? De forma cantidad demandada igual a A menos B por P, ¿no? Una regresión lineal que tenga esta forma como la ecuación que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, con base a los datos históricos, encuentro mi ecuación de demanda de la empresa, la ecuación de demanda de la empresa. Ahora bien, también otro elemento importante, ¿sí? Segmenta el mercado, me dice. Segmenta tu mercado en función a la sensibilidad del precio. Algunos segmentos pueden ser más sensibles, mientras que otros menos sensibles. Claro que sí, ¿no? Es decir, no todos los segmentos, no todos los estratos socioeconómicos tienen la misma sensibilidad frente al mismo producto. Entonces, la segmentación tiene que estar enfocada a quién es mi cliente, quién es mi cliente. Y en función de quién es mi cliente, eso va a determinar la elasticidad. Claro que sí. A mi cliente le puede importar el precio o no. Y eso va a depender entre una de las variables del nivel socioeconómico, ¿no? Entonces me está diciendo que segmente. Qué más me dice? Una vez que usted hubiera segmentado, miren, esto es importante, establezca su objetivo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere usted? ¿Usted qué quiere? ¿Quiere participación de mercado? ¿Sí? ¿Quiere rentabilidad? Nosotros estamos enfocándonos en la rentabilidad. Nosotros queremos rentabilidad, pero no es el único objetivo, ¿no?
Puede ser que el objetivo sea cobertura de mercado y no así rentabilidad. Pero para efecto del curso, nosotros nos enfocamos en rentabilidad. Establezca su objetivo. Luego me dice que ajuste sus precios según el análisis de elasticidad. Lo que hablábamos antes. Si la demanda es inelástica, dice menos sensible, podría considerar aumentar los precios para mejorar tus ingresos. Pero si es inelástica, perdón, si es elástica, más sensible, podría reducir tu precio. Bueno, esto es lo que vimos prácticamente anteriormente, ¿no? La relación entre la elasticidad y los ingresos y el precio. Monitoreo continuo. ¿Qué quiere decir? La optimización de precios es un proceso continuo. Claro que sí, porque no es nomás que fijo un precio y se acabó. Debo monitorear constantemente los cambios en la elasticidad de la demanda, así como las condiciones del mercado y la competencia. Pues, claro que sí, es totalmente correcto. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos que probablemente en un principio nuestra demanda sea inelástica? Entonces ahí el camino sea subir precio. Pero ¿qué pasa? Pasa el tiempo y aparece la competencia y mi demanda se torna elástica. Como ya hay mucha competencia, como ya hay mucha competencia, va a existir presión para bajar precios. Entonces, me está diciendo que la gestión de precios para optimización no es algo estático, es algo que tengo que monitorear de manera constante. ¿Correcto, colega? ¿Se entiende, colega, hasta aquí? ¿Estamos bien? Perfecto. Continúo entonces. ¿Y qué más me dice? Miren ustedes, ¿no? Esto es importante también. Meta el pie al agua, no se meta completo. ¿Qué quiere decir? Que hay que hacer pruebas piloto. ¿Sí? Hay que hacer pruebas piloto. Es decir, tengo que hacer pruebas. Es decir, yo tengo un mercado grande, pero lo que me está diciendo, ¿sabe qué? Pruebe en una comunidad pequeña. Haga una prueba. Modifique el precio y vea cómo se comporta la demanda en esta zona. Y si el comportamiento es favorable, ahora sí aplica todo su mercado. Eso es lo que me está diciendo. Es decir, meta un pie y vea cómo está el agua. Y si el agua está tibia, pues métase, ¿no? Pero caso contrario, reevalúe. Eso es lo que me está diciendo que realice experimentación y pruebas en el paso 7. Esta parte no es menos importante, dice comunicación efectiva. Dice, ¿no? Si sube precios, comunique el valor o los beneficios, o sea, ¿por qué está subiendo sus precios? ¿Qué está ofreciendo usted de más? ¿Sí? Si sube precio, comunique el valor. ¿Qué está dando usted de más? ¿Qué va a recibir el cliente de más? Pero si lo baja, ¿sí? Destáquelo, o sea, en otra palabra, comunique que lo está bajando. Haga oferta, haga promociones, ¿sí? Que está bajando, o sea, enfóquese en oferta, ¿no? Es decir, que aparezcan carteles grandes, que antes, después, ¿no? Como aparecen en los super, si va a bajar el precio. Eso es lo que me está diciendo. Si lo va a subir, comunique los beneficios que va a otorgar de más. Y si lo va a bajar, destaque en grande la reducción. A eso se refiere con comunicación efectiva. Y obviamente, esto tiene que estar alineado a la estrategia. ¿Sí? Los precios tienen que estar alineados a las estrategias. Es decir, a la estrategia ya sea en posicionamiento de la marca, tiene que estar alineado con la estrategia de promoción. Es decir,
Recuerden que la empresa es un todo, no puede estar el precio solo, tiene que estar dentro del marketing estratégico, dentro del marketing operativo, y el marketing operativo, el marketing estratégico tienen que estar alineado a la visión de la empresa. A eso se refiere integración. Y finalmente, ¿sí? La evaluación de los resultados, o sea, ¿qué pasó? ¿Sí? La retroalimentación, el feedback, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos hoy con relación a la historia, ¿no? Entonces, esos son los pasos que debemos seguir o que se plantea para optimizar con base a electricidad. Ahora lo que voy a hacer es, voy a compartirles un caso de optimización, un caso de optimización de precios para que trabajemos y aterricemos todo lo que hemos visto hasta el momento. Bien, un caso cortito pero productivo. Bien, ok, este es el caso. ¿Qué nos dice? Dice, don Luis se dedica a la comercialización de medicamentos para la diabetes. El precio de la unidad es de 25 bolivianos, el costo variable es de 10, los gastos operativos son de 50.000 mensuales, las ventas de enero fueron 7.000 unidades y el capital invertido 1.000.000. Esta es la historia. La historia. Problemática. Don Luis quiere aumentar su rentabilidad para el siguiente mes, febrero. Mes proyectado, me lo aclara. Para lograr esta meta, plantea realizar una reducción del precio en 10%. Con esa acción espera que las ventas aumenten y obtenga una rentabilidad mayor a la que obtuvo en el mes anterior, enero. A nosotros nos contratan como expertos financieros y nos hacen la siguiente pregunta. Me pide que determine la cantidad de equilibrio para enero, me pide que determine la rentabilidad para enero, ¿sí? Me pide que haga una proyección, pero primero hagamos el A y el B. Hagamos el A y el B. Vamos a un libro de Excel. Le voy a colocar como ejemplo 3, ejemplo 04, que sería. Entonces vamos a colocar acá datos, detalle, enero, febrero, base, proyección. Entonces, ¿qué tenemos como datos? Precio de venta, cantidad vendida, costos fijos, elasticidad de la demanda. Vamos a ir copiando los datos. Miren, el precio que dice que 25.10. 25.10, 25, 25 el precio, el costo variable 10. Ok. Acá tenemos el costo variable, 10. A ver, 25.10. Costo fijo 50.000. Costo fijo 50.000. El capital 1.000.000. Ya la cantidad vendida 7.000 unidades al mes. Bien. Perfecto. La electricidad, que por acá me la da, menos 0,6 veces. Una demanda inelástica, ¿no? Bien. Con esta información me dice qué pasa en enero. Con esta información, lo que nosotros podemos calcular, vamos a hacer un estado de resultados. Lo voy a hacer acá al ladito el estado de resultados. Tenemos un formato por ahí. Tenemos un formato, vamos a copiar. Este formatito, para no estar viéndolo de nuevo.
Vamos a copiar nuestro formatito ahí. Ya. Intereses. IVE. Resultado neto. Bien. Entonces, vamos a hacer cálculos de rentabilidad. Entonces, vamos a ver cómo estamos en enero. Me hace preguntas de enero. Miren, me pide la cantidad de equilibrio para enero. Y nosotros sabemos calcular la cantidad de equilibrio. Claro, nosotros vimos en la parte de análisis financiero cómo calcular la cantidad de equilibrio. Recuerden que la cantidad de equilibrio simplemente es los costos fijos sobre el precio de venta menos el costo variable unitario. En consecuencia, la cantidad de equilibrio sería igual a ¿qué? Costo fijo dividido entre el precio de venta menos el costo variable unitario. Esa es la cantidad de equilibrio. Totalmente, ¿no? Es la cantidad que deberíamos vender como mínimo para poder cubrir los costos fijos que son de 50.000. Lo verifico. Sí, son 50.000 bolivianos mensuales. Perfecto. Con esto hemos respondido. Si se va. Determina la rentabilidad de enero. Para determinar la rentabilidad, tendríamos que calcular el ROE. ¿Sí? Recuerden que el ROE, en este caso, UN, por resultado neto, sobre el capital invertido. Pero para eso tendríamos que armar un estado de resultados. ¿Qué tendríamos que hacer? Multiplicar precio por cantidad. El costo variable por cantidad. Gastos operativos serían los costos fijos. Entre más de contribución sería un diferencial nomás. Hacemos un diferencial, no tenemos intereses, hacemos una diferencia. El IVA en Bolivia es 25%. Y acá hacemos una resta nomás. Entonces, el ROE sería esta utilidad dividido sobre el capital invertido, que es 1.000.000 de bolivianos. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que me está diciendo, recordemos la definición de rentabilidad, en este caso es el resultado neto sobre el capital invertido, 4,13%. ¿Y qué me está diciendo? Que por cada boliviano aportado por los dueños, sobre ese boliviano está obteniendo una ganancia neta del 4,13%. Es decir, si el dueño invierte 100 bolivianos, sobre 100 bolivianos, ¿cuánto está ganando? 4,13 bolivianos. Entonces, esa es la interpretación de la rentabilidad sobre el capital. Pero ahí no termina la cosa. Me está haciendo, me está cuestionando algunos otros puntos más. Me dice que proyecte la situación para el siguiente mes de febrero, pero considere la electricidad. Recordemos que él quiere bajar el precio en 10%. Quiere él bajar el precio en 10%. Es decir, que esto nosotros lo podemos bajar un poquito hacia abajo. Ahí. Él quiere hacer un cambio en el precio
del 10%, bajarlo, negativo 10%. Él quiere bajarlo 10%. Tenemos ahí símbolo en el precio. Tengo que calcular el delta porcentual, la cantidad demandada. ¿De cuánto? Recordemos nuevamente la fórmula de la electricidad. La electricidad de la demanda es el cambio porcentual que experimenta la cantidad demandada ante un cambio porcentual en el precio. Entonces, ahora mismo quiero conocer esta variable del numerador. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que el cambio porcentual en la cantidad demandada viene a ser igual a la electricidad de la demanda multiplicado por el cambio porcentual en el precio. Es decir, que acá tendríamos que multiplicar este señor por este señor. En el que me dice que si el precio lo reduzco 10, la demanda va a aumentar 6. Entonces, voy a hablar un poquito más hacia abajo para hacer un pequeño análisis. Es decir, vamos a hallar el margen de contribución unitario. Es decir, la diferencia entre el precio de venta menos el costo variable. Ahí tenemos el margen de contribución. Ahora veamos el precio. ¿Cómo sería el precio? Sería el señor por 1 más el cambio. El cambio es 10%, una reducción de 10%. Estaríamos dando un precio de 22,5. La cantidad demandada sería 1 más el cambio que se establece en la demanda. Y estamos ante una nueva situación. El costo variable no me dice que existen cambios, lo mantengo, pero sí va a cambiar el margen de contribución. Los costos fijos se van a mantener constantes. El capital no va a cambiar. Entonces, con esas modificaciones, nosotros podemos jalar esto a la derecha. Y acá le voy a colocar nuevamente. Y vamos a ver los cambios que han ocurrido. Los cambios que han ocurrido. Voy a ir un poco la pantalla y a agarrar. Primer componente, ¿no?, que vamos a analizar. ¿Sí? Y también vamos a hacer acá un delta porcentual para hacer un análisis. Vamos a hacer un análisis horizontal para ver los cambios que han ocurrido. Febrero respecto a enero sobre, y que notamos acá, le da un poquito de pinta. Lo propio vamos a hacer acá. Acá vamos a hacer también un delta porcentual. Vamos a hacer un análisis. Vamos a hacer un análisis horizontal para ver lo que ha pasado. Vamos a copiar la estructura. Ya. Lo voy a expresar en porcentaje. Ya. Bien. Bien, bien, bien. Bien. También podríamos calcular el margen de contribución, ¿no? El margen y el margen neto, ¿no? ¿Sí?
Podríamos calcular también esos indicadores para tener más indicadores para poder analizar. Recuerden que el margen de contribución es este señor sobre el ingreso. El margen neto es este señor sobre el ingreso. Expresémoslo en porcentaje. Damos el análisis. ¿Sí? Y conversemos. Conversemos. Hagamos un análisis de que si es acertada o no la decisión. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Estamos ante una demanda inelástica, ¿no? La postura fue subir precio, hemos dicho bajar precio. ¿Cuál sería el análisis económico y financiero de la decisión de lo que ustedes pueden ver en su pantalla? ¿Qué podríamos concluir? Colegas, ¿qué dicen colegas? ¿Fue aceptada la decisión con los números que tenemos? ¿Cuál fue el impacto de subir precio? ¿Ganamos mercado en seis El por ciento? margen de contribución se redujo, ¿no? Igual el margen neto. Perfecto, hemos perdido a nivel de margen, ¿no es cierto? El margen de contribución ha caído, el margen neto también ha caído. Entonces, claramente la decisión no nos ha ayudado, no nos ha ayudado en lograr la meta de maximizar la rentabilidad. Perfecto, perfecto. Entonces el análisis sería que la decisión que ha hecho que ganemos volumen en 6%, pero nuestro margen de contribución ha caído 17%. Es decir, lo que hemos ganado en mercado, le hemos perdido en margen, ¿no? Y eso ha hecho que al final del día nuestro margen neto caiga de 24 a 16, representando esto una caída del orden del 19%. Y esta caída del margen ha hecho que mi rentabilidad se reduzca en un 22%. ¿Sí? No solamente eso, ha afectado también a mi cantidad de equilibrio. La caída del margen, la caída del margen, ¿qué es lo que hace? Hace que la empresa tendría que generar más ventas para llegar al equilibrio. Antes tendría que generar ventas por un volumen de 3.333 unidades al mes. Sin embargo, como nuestro margen de contribución ha caído, ahora tengo que generar ventas por 4.000. Es eso lo que podemos evidenciar. Entonces, claramente, el camino no ha sido acertado. Perfecto. Entonces, la pregunta que debo hacerme es, ahora, ¿y qué hago? Y es ahí donde viene el inciso siguiente. Me dice, ¿cuál es el precio que maximice su rentabilidad si de acuerdo
a un estudio de mercado, se determinó los precios, el precio máximo que puede pagar el sector, que es 40, y el precio mínimo, que es 10. Bien interesante, ¿no? Me está estableciendo, me está estableciendo un precio, me está diciendo que el mercado, que el mercado, que el mercado tiene un precio máximo y tiene un precio mínimo. El mercado me dice que el precio máximo, los consumidores están dispuestos a pagar 40 bolivianos. 40 bolivianos, que sería el tope, y el precio mínimo sería de 10, ¿no? De 10. Ahí tenemos los extremos, ¿sí? Precio mínimo y máximo, y esto se determinó a través de una investigación de mercado. Entonces, aquí me pide que optimice. Entonces, para optimizar, tenemos que tener una X y una Y, ¿no? En este caso, la X vendría a ser el precio final, ¿sí? Pero este precio se mueve por esta variable, ¿sí? Entonces, la variable X sería la variación del precio. Y la variable Y sería esta rentabilidad. Entonces, ¿cuánto debería ser la variación del precio? ¿Cuánto debería ser la variación del precio? ¿Para qué? Para que se maximice la rentabilidad. ¿Qué hacemos para que se maximice la rentabilidad? Entonces, para eso, nosotros tenemos herramientas como el solver. Habilitamos el solver como herramienta de optimización y el solver me pide cuál es su objetivo. Bueno, el objetivo de nosotros es, en este caso no es cobertura de mercado, el objetivo es rentabilidad y queremos maximizarla. ¿Qué queremos cambiar? Queremos saber cuál es el cambio en el precio. ¿Cuál es el cambio del precio? Pero cuidado, tenemos restricciones. ¿Cuál es la restricción? Que este precio, el precio proyectado, tiene que ser, para empezar, mayor o igual a 10, ¿sí? Pero también ese precio tiene que ser menor que 40. Ese es el limitante. Entonces le digo, ok, busca, optimiza. Y me está diciendo, ¿sabes qué, Juan? Si quieres eso, el precio lo tienes que subir de 25 a 38. Tiene que subir el precio. ¿Estamos en el rango permitido? Sí, estamos dentro del rango. Pero de acuerdo a la sensibilidad del mercado, de acuerdo a la sensibilidad del mercado y de acuerdo a los limitantes que te condiciona el consumidor, estableciendo el máximo y el mínimo, ¿estamos dentro de este rango? Sí, estamos dentro de ese rango. Y no existe otro precio más óptimo que este de aquí. O sea, este es realmente el precio óptimo. Este es el precio óptimo. Este es el precio óptimo. No existe otro precio más óptimo que este. Pero, ¿qué más me dice? Miren que con este precio tenemos la rentabilidad óptima, pero para verificar esto, para verificar este óptimo, me pide que muestre gráficamente los diferentes precios. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer, vamos a colocar diferentes precios. Es decir,
Pero más que precios, ¿no? Acá lo que tendríamos que ver nosotros es la variación del precio, porque es la variación del precio la que hace que cambie este precio, ¿no es cierto? El precio va a estar en función a esta variación. Entonces lo que vamos a hacer aquí, colocar una tablita de delta, delta porcentual en el precio, delta porcentual en el precio. Aquí vamos a colocar el precio y aquí vamos a colocar el ROE, las tres variables, ¿ya? El cambio en el precio, una parte, el precio. Entonces, el ROE aquí lo vamos a copiar, el ROE lo vamos a copiar aquí, es este ROE de acá. El precio lo vamos a copiar, es este precio de aquí. Esta celda la vamos a dejar vacía, ¿sí? Y el cambio, vean que el cambio es 53%, pero vamos a partir de menos 10%, menos 10%, menos 5%, no le voy a colocar 0, le voy a colocar 10%, le voy a colocar 20%, ¿sí? Y así, vamos a hacer diferentes cambios de precios. De ahí vamos a llegar hasta 80, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Tenemos diferentes cambios en el precio y lo que yo quiero ver cómo cambian estas variables. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a seleccionar toda la tabla, y me voy a ir a datos. Y en datos voy a buscar la herramienta análisis de hipótesis. En este caso, ¿qué herramienta, señores, debo ocupar? De acuerdo a lo que hemos visto hasta el momento. ¿Cuál de estas tres que tenemos, colegas? Tabla de datos. Correcto. Mi celda de entrada es el cambio en el precio y mi celda de entrada está en columna. Entonces voy y busco mi celda de entrada y le digo hasta, ¿sí? Y tenemos aquí diferentes combinaciones, diferentes combinaciones. Y esta rentabilidad, inclusive que si el precio lo bajo 10% o si lo bajo 5, si lo bajo 5 ahí estaríamos perdiendo, ¿no? Pero también estaríamos en una inconsistencia, ¿no? Porque estaríamos ante un precio negativo, ¿no? ¿Sí? Menos 100. Es decir, bueno, aquí, bueno, acá yo me equivoqué, ¿no? En realidad no es menos 5, ¿no? O sea, es menos 5%. Y dice, ¿por qué menos 100? Me estaba volviendo loco ahí. Es menos 5%, es un error de escritura nomás. Ahora sí tiene sentido. Y esto lo voy a expresar en rentabilidad, ¿sí? Y, y ahí vamos a ocultar esta primera fila. Y lo que me interesa es este gráfico. Vamos a insertar el gráfico, a ver. ¿Sí? Vean lo interesante, ¿no? Que podemos ver en el gráfico. Podemos ver en el gráfico que actualmente, vean la curva,
en una parábola, ¿no, señores? Quizás podríamos darle un poco más de estética. Es decir, podríamos decirle que empiece de 20, ¿no? Que el mínimo sea 20. ¿Sí? Que el mínimo sea 20 para solamente que tiene un poquito de estética. Y lo que quiero mostrar es cómo efectivamente la rentabilidad tiene un máximo. Es decir, la rentabilidad tiene un comportamiento, miren, interesante, la rentabilidad tiene un comportamiento parabólico, ¿no? Parabólico, tiene un comportamiento de parábola, por lo cual concuerda de alguna manera con la forma de los ingresos, ¿no es cierto? La forma de los ingresos, porque los ingresos también tienen de la forma parabólica y eso lo vimos en la presentación. Lo vimos en la presentación y también lo vimos, miren aquí. Ustedes, nosotros vamos a, vean, si nosotros replicamos los ingresos, ¿sí? Si replicamos los ingresos, ¿ya? Si replico los ingresos, aceptar, gráfico recomendado. Aquí tengo la ecuación de ingresos. Ahí coloco el ingreso. Y en este eje, las cantidades. Miren, el doble clic que le da aquí. Ah, no, no es doble clic, clic derecho. Clic derecho. Llenar datos. Ahí coloco las cantidades. Miren, a aceptar. Aquí tenemos el ingreso. Acá tenemos las cantidades. ¿Sí? Y el ingreso tiene un comportamiento parabólico, donde efectivamente nosotros tenemos un ingreso máximo, ¿no? Ingreso máximo, y aquí claramente podemos identificar que el ingreso máximo sea a este nivel, ¿no? Miren, es decir, cuando la cantidad vendida sea de 500 unidades, es decir, estamos aquí, los señores, cuando la cantidad sea de 500 unidades, esto de aquí, esta línea, es la línea de que maximiza el ingreso. Debo cobrar 250. Si cobramos 50, vendemos 500 y este vendría a ser nuestro ingreso máximo, tal cual lo muestra en el gráfico. Ahora, el ROE también tiene un comportamiento parabólico, donde efectivamente existe, yo puedo subir mi precio, claro que sí, miren, como la demanda, recuerden que nuestra demanda es inelástica, la teoría me dice que debo subir precio, pero mi precio, si ya lo subo, miren, por encima de este nivel, ya a partir de 30 y algo, ya nuestro ingreso nuestra rentabilidad comienza a caer. Miren, si es 37, estamos bien, ¿no? ¿Cierto? Pero si ya lo subo a 40, ¿qué pasa con mi rentabilidad? Cae. Si lo subo a 42, mi rentabilidad cae. Es decir que mis precios no pueden subir indefinidamente, ¿no? Mi rentabilidad va a caer por la misma elasticidad del consumidor. Pero también debo tener en cuenta los componentes de mercado, ¿no? Es decir, que no es nomás aplicar una formulita y decirle optimice. ¿Por qué? Porque el mercado tiene restricciones y las restricciones son los precios máximos y mínimos que en este caso salen de una investigación de mercado. Este análisis es un análisis matemático y financiero y de optimización a través de la modelación financiera.
que nos permite, sobre todo, tener una lógica de razonamiento a la hora de fijar precio con base a elasticidades. Y miren que, ¿qué pasaría si cambiáramos la elasticidad? Si fuera, por ejemplo, una demanda elástica, miren, le voy a colocar menos 2. Miren cómo todo cambia, ¿no? ¿Sí? Igual se forma una parábola, ¿sí? Miren, igual hay una parábola, pero ahora claramente el camino no es subir precio, ¿no? Sino bajarlo. Eso es lo que me está diciendo, lo que me está diciendo el gráfico, ¿no? Dejémoslo en menos 0,6. Colegas, ¿se entendió la explicación, el razonamiento que hemos hecho? Gracias, Enrique. ¿Se entendió, colega, el objetivo de la clase? ¿Hemos cumplido los fines? ¿Todo bien? Gracias, Enrique. El día de mañana vamos a tocar este punto, creación y estimación de valor. Vamos a tocar este punto. Son teóricos en su mayoría, pero también tienen un comportamiento matemático. Pero un 70 teoría, un 30 práctica. ¿Listo? Estos puntos son los puntos que vamos a abordar el día de mañana, y con eso habríamos abarcado todo lo que es el contenido del curso, estimados. Entonces, gracias por quedarse hasta este momento, porque entiendo que son fechas complicadas, todo el mundo tiene muchas cosas que hacer. Muchas gracias a todos por quedarse. Gracias. Adelante, Disculpa la Enrique. molestia, pedirte por favor no nos puedas orientar alguna bibliografía. Yo he buscado en los libros de marketing, pero son más fundamentaciones teóricas. Entonces, si nos puedes recomendar algunos, ver casos prácticos, algunas características, yo te agradecería mucho. Gracias, Enrique. No, no, pertinente. A ver, voy a subir dos libros más a la plataforma que tienen un componente de precio más matemático. ¿Listo? No, sería ideal. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a ti, Enrique, por la consulta. Muy bien, descansemos, colega. Gracias a todos. Gracias, Limber. Gracias, Martín. Gracias, Cecilia, porque fue hasta este momento. Un abrazo. Y a los colegas que van a ver la grabación también. Un abrazo.